Ok, muchachos, el tema que vamos a ver hoy se llama el papel del Estado en la economía. Escuchen, el grado de intervención por parte del Estado en la economía es un tema muy controversial. Es decir, se puede decir que aquellos que tienen, digamos, una actitud más próxima a las ideas socialistas, defienden que el Estado debe intervenir regulando los mercados, atenuando la diferencia de renta, asistiendo a las clases sociales menos favorecidas, etcétera, etcétera, y todo lo referente a combatir los fallos del mercado. ¿Sí? Por otro lado, están los que tienen una inclinación ideológica más cercana, digamos, al liberalismo, defienden que el Estado intervenga lo menos posible y que deje a los mercados actuar solos, porque dice que la mano invisible de Adam Smith puede hacer milagros, digamos, y mejorar los niveles de vida de todo el mundo. ¿Sí? En otras palabras, la función del Estado o el grado de intervención del Estado en la economía depende de sus gobernantes y depende del tinte político que tengan los gobernantes. ¿Ok? Bien. Entonces nosotros en este capítulo, ¿qué vamos a analizar? ¿Qué vamos a aprender? Vamos a analizar las funciones que tiene, las funciones básicas del Estado. Vamos a presentar los instrumentos o herramientas que utiliza el Estado para influir en la economía o la actividad económica y mostrar las iniciativas tomadas por los Estados para limitar el poder de mercado de las empresas y para regular la actividad empresarial. Y vamos también a analizar el papel que juega el Estado como defensor del medio ambiente, que es un tema de mucha actualidad. Bien, entonces las funciones, escuche bien, las funciones del sector público se han ampliado y se han diversificado, ¿sí? Y el Estado ha dejado de ser ahora un mero guardián del desarrollo de la actividad económica para convertirse en un agente económico más, ¿sí? Y además el Estado va a tratar siempre de corregir los fallos del mercado. ¿Sí? Por ejemplo, en algunos casos, inclusive el sector público, ustedes ya saben, actúa como un empresario, ¿no? O sea, porque crea empresas, y otro va a ofrecer bienes y servicios, los denominados bienes públicos, etcétera, etcétera, como ser, por ejemplo, la Defensa Nacional, la Policía Nacional, o sea, actividades que la empresa privada no puede ofrecer. Además, sabemos que el Estado coordina y regula, escuche bien, el funcionamiento de los mercados, a la vez que establece una política macroeconómica tratando de alcanzar unos objetivos generales, como puede ser el crecimiento del Producto Nacional, el pleno empleo de los recursos y la eficiente asignación de los recursos, la estabilidad de los precios, controlar la inflación, el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Son el sinnúmero de funciones o tareas que todos los estados deben hacer. ¿Ok? Ahora, fíjese bien, es importante también analizar que la intervención del Estado en la economía nos dice es decir, que se ha presentado o que ha dependido tanto de la naturaleza del ciclo económico. En otras palabras, la participación del Estado va a depender mucho del ciclo económico. Es decir, en época de crisis se tiende a acentuar la intervención del Estado, ¿sí? Como así también en época de auge del ciclo político, ahí también participa el Estado. En cualquier caso, en las distintas décadas se ha observado, podemos decir, un surgimiento o un fortalecimiento del mercado, tanto en los países capitalistas como en los países socialistas. De todas formas, el debate entre la intervención o la mayor intervención, ¿sí?, con una mayor atención a los gastos de carácter social, por ejemplo, la salud, la educación, ¿sí?, las jubilaciones, las pensiones, ¿sí?, va a depender de su dosis de liberalismo económico. ¿Ok? Entonces, como pueden ustedes apreciar, el espacio donde el Estado realiza sus actividades es bastante amplio. ¿Sí? Pero nosotros ya hemos visto en la regla del juego de economía que habíamos dicho que el Estado no debe participar o debe participar lo menos posible en las fuerzas del mercado.
¿Y cuándo debe participar el Estado en la economía? Habíamos dicho cuando estábamos aprendiendo economía que el Estado, cuando las empresas privadas por sí solos no pueden solucionar sus problemas, ¿sí? Es ahí donde el Estado tiene que entrar y participar en la economía, a corregir esos problemas. Y esos problemas son fallos de mercado. Entonces, los fallos del mercado es una situación en la cual las economías privadas o los mercados o la actividad privada por sí solos no pueden solucionar sus problemas. Como ser, por ejemplo, la contaminación, como ser el desempleo, la diferencia de renta y la riqueza, la competencia imperfecta, las externalidades, la contaminación va dentro de las externalidades, la información imperfecta, etcétera. Todas esas cositas son fallos de mercado. Entonces es ahí donde se recomienda, ¿sí?, que el Estado intervenga en la economía. Es decir, dado la existencia de los fallos de mercado, el Estado interviene en la actividad económica procurando, escuche bien, la eficiencia económica, la equidad, la estabilidad económica y el crecimiento económico. Pero nosotros vamos a delinear todos estos conceptos en un grupo y lo vamos a englobar, ¿sí? Ahora fíjense bien, no se olvide que el Estado muchas veces asume, digamos, muchas tareas que tratan de paliar o corregir los fallos del mecanismo de mercado. Por ejemplo, la policía, el ejército, la administración de justicia, la construcción de autopistas o de las carreteras, son algunas de las actividades propias del Estado. Sí o sí el Estado la tiene que hacer, no la puede realizar las empresas privadas, con excepción de las carreteras, ¿no? En muchos países ricos las carreteras las construyen los privados, pero hay que pagar peaje. ¿Sí? Pero ciertos sectores como la sanidad o la educación, sí, se suele subvencionar, ustedes saben bien, por el Estado. Y por eso es importante que el Estado regule el funcionamiento de ciertos sectores, por ejemplo, el sector del seguro, el sector financiero, sí o sí tiene que estar regulado por el Estado. Cuando decimos regulado, el Estado le norma su actividad, le dice lo que puede hacer, como también así lo que no puede hacer. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, existen ciertos proyectos sociales que se está viendo ahora en la actividad, como ser la investigación científica, ¿sí?, para el descubrimiento de nuevas vacunas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también el Estado participa. También es importante ver que el Estado establece impuestos. No se olvide que el único que puede establecer un impuesto es el Estado, pero esos impuestos ¿sobre quién recaen? Recaen sobre los individuos y sobre las empresas, y asimismo redistribuye parte de los ingresos recaudados ¿hacia dónde? Hacia los colectivos más necesitados, hacia sectores sociales más necesitados. De todas maneras, vamos a agrupar las funciones básicas del Estado y la vamos a agrupar o la vamos a englobar en tres grandes funciones. La primera función básica del Estado es fomentar la eficiencia económica. La segunda función, no se olvide que función significa el trabajo. El primer trabajo importante del Estado es fomentar la eficiencia económica. La segunda función básica del Estado es procurar la equidad, mejorando la distribución de la renta. Tercero, propiciar la estabilidad y el crecimiento económico. Así que vamos a ir resumiendo cada uno de ellos. Para fomentar la eficiencia económica, no se olvide que el Estado interviene tratando de contribuir a corregir los fallos del mercado. ¿Sí? El Estado interviene en el afán de fomentar la eficiencia económica, el Estado interviene tratando de limitar el poder de mercado de las empresas monopólicas o también oligopólicas. Ustedes saben que tienen poder de mercado por el lado de la oferta, porque estos señores pueden subir sus precios. Para eso el Estado tiene que luchar contra los efectos nocivos de las externalidades, especificando también, especialmente, mejor dicho, la contaminación, proveyendo bienes públicos y tratando de suministrar la información a los consumidores para que tomen decisiones bien documentadas y así paliar los efectos de la información imperfecta, que es un fallo del mercado. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el Estado para fomentar la eficiencia económica. Cuando decimos que el Estado tiene que intervenir para contribuir o evitar la formación de los monopolios, es decir, ¿qué tiene que hacer muchas veces para fomentar la eficiencia económica?
sacar leyes antimonopólicas, o dicho de otra forma, sacar leyes que fomenten la competencia perfecta. Ahora vámonos a la segunda función, procura la equidad, mejorando la distribución de la renta. ¿Qué tiene que hacer el Estado para mejorar la distribución de la renta? Escuche bien, el funcionamiento del eficiente mano invisible puede generar una mala distribución de la renta. ¿Entiende? Mala distribución de la renta. En este sentido, el Estado, para dedicar recursos, ¿sí?, hacia los colectivos más necesitados, para ello considera la actividad de redistribución de la renta. Entonces, mediante la redistribución de la renta, yo puedo mejorar la equidad de las personas, ¿sí? ¿Está bien? Es decir, por lo general, escuche bien, la renta se distribuye. ¿Cómo se redistribuye la renta? Por medio de la política de los impuestos y los gastos, y como así también de la regulación, ¿sí? Entonces, yo quiero mejorar la distribución de la renta. ¿Qué tengo que hacer? El Estado, ¿qué tiene que hacer? ¿A través de qué instrumento utiliza para mejorar la distribución de la renta o la mala distribución de la riqueza? A través de los impuestos y los gastos. Es decir, al que tiene más renta, al que es más rico, le aplica más impuestos, ¿sí? Y ese impuesto que le detrae lo distribuye hacia la gente más desprotegida, ¿no? O a través de los gastos. El Estado puede gastar más hacia sectores menos favorecidos, más en educación, más en salud, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar de la tercera función básica del Estado. Habíamos dicho que la tercera función básica del Estado era propiciar la estabilidad y el crecimiento económico. ¿Sí? Ahora escuche bien. En la actualidad, el Estado procura evitar las depresiones cíclicas mediante la correcta utilización de la política monetaria y la política fiscal, como así también la regulación del sistema financiero. Nosotros habíamos dicho que el Estado participa más cuando las fluctuaciones cíclicas son más notorias, es ahí donde participa más, para corregir, para evitar, digamos, el desempleo, para corregir la inflación, ¿sí?, etcétera, etcétera. Entonces, para eso el Estado aplica la política monetaria y la política fiscal. Pero recordemos un poquito que la política monetaria está orientada a combatir la inflación, en cambio la política fiscal generalmente está orientada a combatir el desempleo. Entonces, mediante la política monetaria y la política fiscal, ¿sí?, el Estado va a propiciar la estabilidad y el crecimiento económico. Pero así también la regulación del sistema financiero, ¿no? Bien, ahora, ¿qué más podemos decir? Muchas veces, no se olvide que en el ciclo económico, ahí se van a ver los niveles de desempleo, ¿sí? Y muchas veces los altos niveles de desempleo, altos niveles de inflación, generan depresiones en la economía, depresión económica, o genera recesión económica también, ¿no? Quiere decir que esos bruscos crecimientos de los precios, ¿sí?, en los momentos álgidos del ciclo económico, es ahí donde participa la economía o el Estado para estabilizar la economía, y no solo estabilizarla, sino que haya crecimiento económico. Entonces, junto a la estabilización de la economía, los gobiernos han tratado de tomar medidas que logren un crecimiento económico sostenido en el largo plazo. Entonces, como pueden ver, es interesante y variada las funciones económicas básicas del Estado. Ahora vamos a hablar de un tema importantísimo, que lo mencionamos al comienzo, que depende de la ideología política de los gobernantes. Y vamos a hablar precisamente del estado del bienestar. ¿Ok? Fíjense bien, la aparición del estado del bienestar supone que el Estado modifica las fuerzas del mercado para proteger a los individuos de determinadas contingencias y garantizarles un mínimo nivel de vida o de calidad de vida. ¿Ok? O sea, no se olvide que el concepto del estado de bienestar hace alusión o se refiere a la responsabilidad del Estado por el bienestar de la población.
Hay quienes dicen que el Estado tiene que participar más, protegiendo los sectores sociales más desprotegidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay otros que dicen que no, entonces la participación es interesante, y prueba de ello, digamos, que el debate es interesante, ¿no? Entonces, porque hay quienes opinan a favor y hay quienes opinan en contra. Por ejemplo, ¿qué más podemos decir? Por ejemplo, muchas veces las subvenciones creadas por el estado de bienestar han limitado los incentivos para trabajar. No se olvide que cuando usted le da todo, le da vivienda, le da un seguro de desempleo cuando no tienen trabajo, le da educación, le da salud gratis, entonces la gente no va a querer trabajar, pues, ¿no? Entonces eso es importante mencionarlo. Ahora, con respecto a este famoso debate, vamos a hablar lo siguiente, vamos a establecer cuál es el futuro del estado de bienestar. Ahora fíjense, en relación con el estado de bienestar, hay tres posturas básicas que lo mencionamos al inicio, en la introducción. Por un lado tenemos los liberales, que defienden que el estado de bienestar se debe desmantelar, dicen, no debe existir el estado de bienestar, y debe dejar que actúen las fuerzas del mercado, ya que digamos, la participación del Estado como estado de bienestar genera ineficiencia más que beneficio, eso es lo que ellos sostienen. Después están los que están al medio, que son los demócratas cristianos, o centro derecha, o del medio, etcétera, etcétera. Defienden ellos que el estado de bienestar debe reformarse para hacerlo compatible con la necesaria contención del déficit público, ¿no? O sea, porque no se olvide que si yo gasto en educación, en salud, es plata que sale del Estado. Y muchas veces cuando usted gasta más de lo que ingresa, genera lo que se llama un déficit fiscal o déficit público. Y muchas veces el demasiado protección del estado de bienestar hacia las clases menos favorecidas genera que aumente el gasto, por lo tanto aumenta el déficit fiscal. Y la tercera postura, digamos, es la que defiende que el estado de bienestar forme parte esencial de su cultura, que esté en contra de la desigualdad y debe mantenerse en forma actual, es decir, debe darle salud, debe darle educación, debe darle vivienda, debe darle todo. ¿Está bien? Entonces fíjense aquí quiénes están, qué tipo de pensamientos ideológicos. Aquí están los socialistas, los comunistas, etcétera, etcétera. Todos los están en el lado izquierdo, izquierdista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son las tres grandes posturas. Los liberales, o derecha o ultraderecha, los que están al medio, demócratas cristianos, demócratas, y los que están al extremo izquierdo, que son izquierdistas, socialistas, comunistas, etcétera, etcétera. Bien, y con eso terminamos todo lo referente al estado de bienestar. Ahora, yo lo que lo dejo es que usted piense cuál es más conveniente. Dada nuestra realidad, por ejemplo, nosotros acabamos de salir de un gobierno de tinte socialista, ¿no? Ustedes han visto lo que ha generado: autoritarismo, represión, ¿no? Ha intervenido demasiado en el mercado, en leyes que favorecen al trabajador, que no protegen la industria, no le dan seguridad jurídica a las empresas, entonces hay mucho malestar, ¿ok? Pero en la actualidad el Estado siempre participa, digamos, ¿no? No es que deja que el mercado funcione solo. Los mercados ya tienen su tinte socialista y tienen su tinte liberal, porque las políticas del mercado son liberales. Hay políticas sociales que están orientadas, digamos, a mejorar al menos desprotegido. Entonces, en la actualidad, las políticas que se aplican son políticas mixtas, ¿no? Que están orientados hacia el mercado y como también orientados a favorecer a las clases sociales menos protegidas o las menos desfavorecidas. Bien, ahora vamos a hablar del Estado y la actividad económica. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los instrumentos o herramientas básicas que utiliza el Estado para influir en la actividad económica, para influir en la economía? Y la respuesta es la siguiente: los impuestos, los gastos, la regulación
y la transferencia. ¿Ok? Ahora, escúcheme, le voy a resumir. Los instrumentos que utiliza el Estado para influir en la actividad económica son los impuestos, los gastos, la regulación, ¿sí? Y las transferencias. Pero no se olvide que la regulación dice, ¿qué es lo que hace? Hace que los individuos realicen determinadas actividades o que se abstengan de realizar. ¿Estamos bien? Cuando decimos que estos son los instrumentos que utiliza el Estado para influir en la actividad económica, estamos diciendo que estas actividades sí o sí influyen en la economía. Por ejemplo, el primer instrumento son los impuestos. Ahora escuchen, los impuestos se establecen sobre la renta y sobre los bienes y servicios, y por lo tanto van a reducir la renta privada y el gasto privado. ¿Sí? Porque si usted tiene 100 pesos y el Estado dice usted me va a dar 10, ya mi renta se está viendo disminuida. Y por lo tanto, si yo estaba dispuesto a gastarlo mis 100 pesos, me han quitado 10, ahora mi gasto también va a disminuir. ¿Sí? Pero no se olvide, ¿cuál es la ventaja para el Estado? Que los gastos, ¿sí? Son fuente de recursos, son fuente de ingresos. Y esto es un ingreso que le va a servir para hacer frente al gasto que usted haga, ¿no? Al gasto público. Por lo tanto, para hacer frente a los gastos públicos, ¿sí? Es decir, a todos los programas que las autoridades llevan a cabo por el Estado, se debe establecer una serie de impuestos. Y lo que falta de plata lo obtiene pidiendo muchas veces prestado a los individuos. O sea, de hecho, podemos decir que el dinero que se obtiene por medio de los impuestos es el instrumento por medio del cual se transfieren recursos reales de los bienes privados a los bienes colectivos. Pero ahora fíjense bien algo que es importante. Los impuestos se pueden clasificar también en directos e indirectos. Eso es lo que le enseña a usted cuando está viendo economía. Los impuestos indirectos son aquellos que se recaudan sobre los bienes y servicios. Por lo tanto, solo afectan indirectamente a los contribuyentes, ¿sí? Porque son recaudados sobre los bienes y servicios. Y afectan no directamente, sino indirectamente a los contribuyentes. Un ejemplo típico, por ejemplo, tenemos el impuesto al valor agregado. Y además de los impuestos indirectos, tenemos otros, que son los impuestos directos. Estos impuestos directos, ¿sobre quién recaen? Ya no recaen sobre los bienes y servicios, sino recaen sobre los individuos, sobre las personas naturales, sobre las empresas, y no sobre los bienes. ¿Está bien? El ejemplo típico de esto es el impuesto directo a la renta, que aquí en Bolivia no se aplica, pero se usaba mucho. ¿Sí?